Después de la deliciosa comida española de la mano de un excelente gourmet como Cortés, el valle de Arán nevado, Sorolla en el Thyssen-Bornemisza y Don Giovanni en el Teatro Calderón, vuelvo a Buenos Aires poco antes de la Navidad, que para un solitario como yo es un día más. Clinton está tan aburrido y tan desesperado por su enjuiciamiento que manda bombardear Bagdad con una irresponsabilidad imperdonable. Entre Madrid y Buenos Aires recuerdo el sánscrito y el tibetano del Dalai Lama, siempre en movimiento, traducidos al inglés por su atento discípulo Jimpa, joven monje en aquellas montañas de Middlesex, una universidad de las afueras de Londres, hace 4 años. Oírlo era comprobar la doctrina budista del eterno fluir, siempre apoyado por sus manos, siempre riendo, a veces a carcajadas, siempre reacomodando su hábito marrón. Era un encuentro con cristianos en homenaje a John Maine, monje benedictino irlandés, maestro de meditación según la tradición de los padres del desierto. El Dalai Lama, que además de autoridad religiosa es jefe de Estado, era el primero que llegaba cada mañana con sus monjes, con los que meditaba en silencio media hora, después leía los evangelios cristianos y los comentaba desde el budismo, que sufrió tanto castigo a manos de los chinos que lo obligaron al exilio, a su instalación en el Tíbet. Pero al Dalai Lama no le afectan los cambios, es más, tiene el arte de calmar a los demás, principalmente a los nerviosos occidentales, y rescatar las buenas ideas que andan a la deriva, lo que demuestra su atención constante. En su carisma hay algo franciscano, en su apertura cultural algo de jesuita. Con tranquilidad, a veces con alegría, explicó las prácticas meditativas del budismo mahayana, disciplinas que mantienen la conciencia alerta, concentrada, sin dogmatismos ni sentimentalismos. Habló de las cimas a las que nos puede llevar el autoconocimiento y la autodisciplina, y cómo se pueden superar los límites de la razón. Dijo que lamentablemente los occidentales no nos hacemos tiempo para la meditación, que mejoraría tanto nuestras vidas, y terminó recordando a un amigo suyo occidental que fue posponiendo la meditación porque siempre estaba muy ocupado, y al final lo llevaron a ella en un cajón, seguido de un cortejo fúnebre. El propósito de las religiones, dijo, no es el levantar grandes templos, sino la creación de templos interiores dentro de nosotros, llenos de bondad y compasión. En estos días me acompañaba Janet, a la que le atraían los cultos secretos, los rituales olvidados, el esoterismo y las fuerzas ocultas. La excitaban los dioses arquetípicos, y con estos elementos creó un mundo místico en el que vivió con más intensidad que cualquier habitante de la mal llamada realidad. Es indudable, con la poesía reinventamos la esperanza. Es una locura meterse en la vida de los demás, decía, cuando no logramos comprendernos a nosotros mismos. Que cada uno se haga cargo de sus dudas. Un hombre, no una comunidad, es el autor de las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, que inspiraron a tantos pintores de nuestro siglo. Como por uno solo tenemos el budismo, el Quijote y el psicoanálisis, solo de a uno el hombre es útil a los hombres. Nada tan real como los mitos, que desvelan una realidad que no pueden alcanzar totalmente la ciencia y la filosofía. La realidad es demasiado profunda para la lógica. Al fin y al cabo, todas son metáforas, algo que pretende representar lo que no se puede representar, como la guerra, que era el deporte preferido de los reyes. Nuestra curiosidad no se quería perder nada, por eso, con Janet, íbamos de hoyo, un alma gemela, a los koans del Zen, desde Alan Watts hasta el impresionismo, desde los tarahumaras a la estética egipcia y las disciplinas de la judía, desde los rituales del amor a la ética de la guerra, desde los vagabundos a los astronautas. Entre mitos y religiones
Subíamos y bajábamos de los aviones en busca de arquetipos que no son de nadie, luces a las que se acercan pocos, y mientras íbamos y veníamos cambiaban los paradigmas. Por ejemplo, se apagaban los años 60, que hoy se ven tan revolucionarios porque el dinero transformó a todos en autómatas, en esclavos. En esos días Occidente buscaba armonizar con la naturaleza, pero ahora cada uno es, lo sepa o no, el verdugo de ella, es decir, el asesino de su madre. Por eso el vacío se agranda en todos. El suicidio comenzó cuando el hombre empezó a sentirse separado de lo que lo rodeaba, algo aparte de la naturaleza, superior a ella, y en esa guerra suicida el dinero ocupó el lugar de Dios. Entonces la vida, que es una fiesta, empezó a verse como trabajo, y la obligación acabó con todos los fervores, es decir, desapareció la alegría que cuando aparece en los carnavales o en los campeonatos mundiales de fútbol es tan compulsiva que es preocupante porque siempre está lindando la violencia. Con Janet terminamos nuestro peregrinar en las Marquesas, docena de islas volcánicas a las que los nativos llamaban Dejena Genata, tierra del hombre, uno de los lugares más remotos y bellos del Pacífico, donde decidió pasar sus últimos años Gangin con su amante de 14 años, que era una nativa, lo que aterrorizó a los vecinos, donde constantemente nos contaban historias de caníbales y conquistadores. Son islas cercanas al Ecuador, más calientes y húmedas que Tahití, islas que fascinaron a Melville, que las visitó en su juventud, antes de Moby Dick, donde las mujeres se visten de blanco y gustan de los sombreros de alas anchas y los collares con flores, donde los hombres se tatúan los brazos y las casas son de madera, donde se protegen de los mosquitos con aceite de coco. Aparte, la única manera de preservarse, me dejo alimentar por todo lo que me rodea. Al fin y al cabo, mi espíritu transformará todo en una experiencia enriquecedora, sea una disciplina como el budismo o una fuga del domingo como el fútbol. Los brasileros lloraron mucho en el último mundial porque festejaron antes, y toda anticipación trae decepción, en tanto todos los franceses festejaron lo que solo jugaron 11. Sin maestros ni principios voy hacia mí mismo, hacia lo interior, donde está lo esencial, que es multidireccional, y en ese revolucionarse está la liberación. A 10.000 metros de altura y escuchando a Oborak, vuelvo a encontrarme con Bodhidharma, el monje indio que llevó el budismo a China hace 15 siglos, es decir, el primer patriarca zen. Este encuentro es otra cita que tenía prevista el monarca que nos puebla y nos rodea, el que decide todo tan misteriosamente que lo creemos azar, y lo extraordinario es que hasta el mínimo acto o pensamiento tiene que ver con el universo, es decir, con la totalidad, lo que confirma que nunca vinimos a la vida, que siempre estuvimos en ella, donde crecemos constantemente, donde nuestra conciencia va de cuerpo en cuerpo en busca de la perfección, que beneficiará a los girasoles y a las estrellas. Todo vuelve a sucedernos para que lo mejoremos. Lo que parece rutina es una manera sutil de avanzar, y si todos somos parte de todo, nadie es forastero y todos somos peregrinos. El universo toma conciencia de sí mismo cuando cada uno de nosotros toma conciencia de sí mismo. Por eso nuestra distracción hace estallar galaxias. Es tanto nuestro poder que se hace realidad lo que pensamos. Yo pensé cantar, y ese cantar me llevó por el mundo, me permite ver, por ejemplo, esta cordillera nevada, conmovedoramente brillante a mediodía, y nada es locura, todo es revelación. Alrededor se habla mal, por eso las relaciones son malas y los temas son pobres, por eso son pobres hasta los que parecen ricos. La tecnología ayuda tanto como envenena, y los medios de comunicación adormecen a las neuronas. Por eso los políticos marginados de la cultura son los protagonistas. Me veo a mí mismo saliendo ahora mismo de la casa de mi madre. Entonces tengo 9 años, veo mis ojos nuevos de no entender la vieja vida.
Me veo a salvo de la sociedad en la biblioteca, en la pequeña biblioteca que alberga a los grandes que me gritan desde el fondo de los tiempos, desde todos los costados de la historia. Me veo sufriendo por mi madre, que no sufría, que no podía sufrir porque era un suicidio quedarse quieto, y ella quería vivir, y ella quiere vivir. Por eso la veo contenta cuando canto en ese lugar sombrío donde nadie me escucha, hasta que uno me escucha, justo el uno al que respetan todos. En la first class de los aviones siempre me encuentro con Sammy, al que nada le da más placer que ser desvalijado, culpa de un ladrón con conciencia. Por eso cuando tiene unos días libres, corre a Las Vegas, sueña quedarse con el león de la metro. Cuando se duerme el cerebro hace fuerza, porque quiere salvarse de esa cabeza que ni la calvicie logró hacer respetable. Con el pretexto de informar es dueño de unos cuantos medios de comunicación. Se metió, es decir, se apropió porque dejó a sus periodistas dentro del Congreso argentino, del Palacio de la Moneda chileno, del PRI mexicano, del PSOE español, del gobierno cubano en el exilio y de otras abstracciones que son realmente peligrosas como la FIFA y el Fondo Monetario Internacional. Alguna vez me compró la grabación de un concierto mío para que no compitiera con un artista de él que hizo un repertorio con los papeles que yo tiraba. Sammy anda por todas partes por si alguno se distrae, pero tiene una virtud, concreta lo que otros piensan. A su lado, Van Gogh no hubiera muerto pobre, y en esto se parece a Picasso, que robó mucho pero mejoró todo. La mujer de Sammy sufre puntualmente y esto lo confirma el que llore todos los días a la misma hora, como los pocos cantores de tango que tienen trabajo. El hijo de Sammy pasará por Harvard, después será millonario y terminará jugando golf con algún presidente sudamericano. Alguna vez la cerveza nos llevó a Sammy y a mí, a Joyce, a las mujeres en aquel pub de Dublín, donde nos reencontramos con Olaf, que estuvo muy cerca de Samuel Beckett. En esos lugares generalmente se habla de perros, de zorros y de caballos, de increíbles hazañas en los mares y de monstruos que hace siglos los inquietan. Y cuando hablamos de mujeres, fatalmente aparece Nora, que andaba a la deriva por las oscuras aguas de Lacan, que la llevaron a la isla desierta en que me había convertido la muerte de Bárbara, y me pobló de tal manera que me creyeron el paraíso. Nora era Shiva cuando me abrazaba porque yo sentía más de 2 brazos. Por ella volví a escribir, por ella que alrededor del fuego y entre el café y café me excitaba leyéndome a Rimbaud, a Rilke, a Shaw, a Chesterton y a Bradbury, para que el Mexicali de antes era como un perro viejo tendido en el polvo, y lo recuerdo con un circo de una sola pista al lado, un circo que se debe haber perdido en el tiempo, como todos los circos, y con él la mujer pequeña que freía tacos y vendía entradas y tocaba tambores y bailaba sobre el camello, que era la mariposa de Berlín y la reina de Saba, y que seguramente conducía el viejo camión que se debe haber perdido en el caliente desierto, donde de vez en cuando aparece un pueblo con más perros que gente, con más grillos que almas, pueblos a donde no volverán los jóvenes que se fueron, a donde haya algo que hacer, alguien con quien hablar y pelear y tener hijos, y si Dios lo quiere, aire acondicionado y un automóvil de cualquier marca y del año que sea. Sigo viendo a Nora en la ventana del restaurante chino, tan blanca dentro de su sombrero negro, demasiado francesa para Mexicali, el de ahora, 50 años después del Mexicali de Bradbury, pero con el mismo calor sobre el mismo polvo, con la misma nube, sobre la misma plaza de toros, pero con otro circo que terminará corriendo la misma suerte, porque hoy, al lado de la televisión, todo es incómodo. ¿Y qué puede sobrevivir en un desierto donde no estaba previsto el ser humano, y menos aún si es malabarista o payaso? Sigo gozando a Nora tan Hokusai en la mano derecha de atizar el fuego, tan Vermeer en la mano izquierda de reordenar las flores en el jarrón,
tan Modigliani en el cuello, tan de gas cuando se inclina, atenta a cada grano de arroz como yo a ella, a la que veo algo triste, nacida para estar sola, para que la gocemos todos. Todas las noches sueña con la muerte y a la mañana tiene el cuerpo lleno de golpes. Ahora la veo dándole felicidad a cualquiera, pero de lejos, como los libros de Flaubert y las óperas de Verdi. La veo rendir en la cena francesa del Toyoacán mexicano. La gente que me espera siempre es la misma, aunque tenga distintas caras y distintos nombres, y esa es una hazaña que solo consiguen las canciones. Por eso la armonía de desiguales solo es posible en un concierto, donde sienten los mismos ricos y pobres, buenos y malos, donde todos son lo que yo quiero ser, donde todos están de acuerdo con lo que soy. En la Ciudad de México me encuentro con una muestra del norteamericano Lichtenstein, que desde su aparición en los años 70 ama las banalidades, alto representante del pop art, con pinche de Andy Warhol, en representar el mundo del consumo. En 1961, Lichtenstein expuso una imagen aislada de una historieta y allí descubrió la trama de puntos que lo hace tan reconocible. Estaba en todas partes y hacía todo, desde los vestidos de novia a los pasteles de cumpleaños, siempre sonriendo con una flor en el pelo, la primera que encontraba al levantarse, muy temprano por supuesto. No solo se abanicaba en los sofocantes veranos, sino que también abanicaba a quien tuviera cerca. Aunque no lo conociera, modelaba arcilla, pintaba casas, tejía suéteres para los viejos del asilo, y todo cantando las canciones que aprendió de su abuela, que vio como la gente de Pancho Villa se llevaba el piano de su casa, al que abandonaron en la mitad de la calle, porque era muy pesado para arrastrarlo. Entre una tarea y otra preparaba tacos para el primero que pasara por su casa de puertas y ventanas abiertas, ante la sorpresa de las vecinas que nunca supieron en qué momento llegó al pueblo, para cambiarlo todo desde esa casa de madera que estuvo tanto tiempo abandonada y que de pronto estalló en jarrones azules y amarillos, en sillones floreados y mesas y sillas talladas al estilo de las piedras maya, y las grandes cabezas huecas y pájaros que entraban y salían con la alegría más grande que se había visto en el pueblo. Era como si esta mujer viviera con Laurel y Hardy, o visitada constantemente por Marcel Marceau y el Principito de Saint-Exupéry. Era imposible pensar que vivía sola y no con Walt Disney. Tanta era la dicha y la creatividad que irradiaba, tanto que todos pensaban que iba a volar cuando se le diera la gana, y por supuesto, todos los hombres del pueblo se enamoraron de ella. Y estaba claro, se escapaban de sus trabajos para verla jugar con todos los gatos del barrio, que la adoraban porque era el único ser humano que estaba todo el día con ellos. Los domingos, en lugar de ir a la cancha de fútbol, iban a verla salir del templo porque parecía la única que había comulgado con Dios, pues salía radiante, como cuando bajaba con su bicicleta del Cerro Mayor, como cuando cruzaba el Valle Verde con su caballo negro. Entonces las mujeres del pueblo tuvieron que cambiar, es decir, tuvieron que dejar ver algo de sus senos, cantar por la calle, bailar en la plaza, dejar pasteles de chocolate en la ventana para cualquiera que pase, amar a Dios, no temerle, ir al templo, agradecerle, no a pedirle ni a reprocharle nada, porque todo le pertenece. Entonces solo nos queda gozar sus maravillas, que es lo que hacía esta deliciosa mujer que por esas cosas de la vida era mi abuela, señor Cabral. No hay mensaje más grande que la perfección, porque en ella solo puede estar Dios. Nuestro presente es el pasado de ellos, los vecinos del espacio. Yo viajo, tú viajas, ellos viajan, todos viajamos, entonces todos somos de todas partes. Hay algo afuera del todo que lo mueve todo, grandiosa, maravillosa, apocalípticamente, algo que nos quiere vivos ahora mismo. Por eso nos dio el poder de olvidar, porque no podemos parar. Te pregunto, ¿qué conseguiste con tanto miedo y corriendo tanto?
solo perder el tiempo, el esencial, el de vivir plenamente el presente y crear monstruos, úlceras y tumores, dictadores y esposas nocivas. Tu miedo le sale caro a todos porque necesitas soldados, policías, guardaespaldas, políticos, economistas, psicoanalistas. Tu miedo paraliza a los que te rodean y hace perder el equipo de fútbol de tu país, entre muchas cosas. Lo que piensas sucede y piensas lo peor, por eso solo te sucede lo peor. Imagina lo bueno, porque lo que uno quiere a la larga o a la corta sucede. Algo tan misterioso como cálido se metió en mi esqueleto y me afirmó todo lo que me rodeaba, Dios. Sin saberlo, destruimos todo para aumentar las montañas de basura que rodean a las ciudades. Es un suicidio colectivo o un loco y gigantesco acto artístico, el sumum de la fragmentación, que es la manera de hoy, un poco de algo para pasar rápidamente a otra cosa. Papeles, cartones, plásticos, latas y alambres debajo de las luces de neón, como un Duchamp desaforado, algo que hubiera fascinado al Bosch y a Bruegel. Son un paisaje constante que vemos desde los automóviles, los trenes y los aviones cuando suben o bajan. Y a esto hay que sumarle los cables para que recordemos a Pollock y a Giacometti, y los cementerios de automóviles para que recordemos que todo lo que costó algo terminará valiendo nada. Los suburbios de las grandes ciudades son campos de concentración donde la gente se encierra sola y muere sola, como que naciéramos con la orden de destruirlo todo y morir lo antes posible en esa tarea. Lo que quiere decir que nuestro éxito es un fracaso. Hasta apretamos botones que nos facilitan todo, pero nunca estamos cómodos, que nos ahorran tiempo que nunca utilizamos para vivir. Alcanzamos todo rápidamente y rápidamente lo abandonamos. Nada nos conforma, y no sé si esto es bueno o malo, como si Dios se hubiera cansado de nosotros o tuviera grandes planes. Tal vez el destino humano es solo buscar y buscar, y por el solo motivo del movimiento, y tal vez ese es el destino del universo. Y esto es tan sombrío como excitante. Bradbury me cuenta que las venas de los brazos de su vecina de asiento en el avión son ríos de tinta azul. Todo lo que nos rodea parece una fantasía de la mente porque no tiene sustancia, cuerpo. Está ahí porque sí, y ¿por qué no? ¿Le sacamos más provecho a la tierra o la transformamos en un páramo inhabitable? Cada vez envenenamos más y por eso cada vez vivimos menos. Vamos a la luna pero no conocemos al vecino. Esa diversidad somos. Por eso nunca funcionó la igualdad. Por eso la estadística es una ilusión. Decía Alan Watts, le han metido tantas vitaminas a nuestras verduras, frutas y panes que han dejado de ser alimentos para ser medicinas. Creemos que la solución es acumular más y más. Por eso el país parece el cuarto de juegos de un niño mimado que tiene demasiados juguetes. Por eso se aburre y los tira enseguida. Todo lo que hacemos se convierte en dinero, esa es la meta, con el que compramos lo que terminará siendo basura y lo que le tememos al presente, que es donde sucede la vida. Hacemos todo lo posible para lo imposible, tomar más espacio y escapar al futuro con el pretexto del progreso, que es una fuga creativa porque nos permite, por ejemplo, hacer el Concorde o poner un aparato para que estudie el terreno de Marte, o Internet, algo que nos comunica con todo para nada, que nos evita la búsqueda, maravillosa aventura que nos crece, y como si esto fuera poco, todo lo que hacemos es por obligación, no por amor, lo que quiere decir que nos estamos estafando constantemente, con tanta culpa que permitimos que cualquiera nos estafe, y al final del día, en la realidad, en lugar de la vida, nos espera una realidad virtual, electrónica, que al fin y al cabo nos salva de la mujer con la que ya no tenemos que hablar. Distraídos en este simulacro, vamos de la cuna a la tumba sin pasar por la vida, pletórica de cataratas y tiburones, de amores que son maravillosas hogueras de una noche, de música y literatura,
de riquísimos diálogos con el otro que llevamos dentro, de chamanes y escultores que nunca sabrán por qué saben lo que saben, de conejos negros jugando sobre la nieve y caballos blancos llevando mujeres morenas hacia campos dorados. A esas cosas, es decir, a la vida, la vemos pasar por la pantalla del televisor mientras comemos algo que no tiene sabor, que es solo una bola desabrida por las vitaminas que nos mantienen fuertes para seguir haciendo lo que odiamos, para que nuestros hijos puedan estudiar donde nosotros estudiamos, para que tengan un porvenir, es decir, para que sean tan cobardes, falsos y desdichados como nosotros, para que siga la farsa por los siglos. Amén. El televisor es lo único vivo en las noches de las ciudades y enfrente muchísimos individuos aislados unos de otros, individuos que conforman una multitud ciega y sorda, irresponsable, que al ser mayoría elige para completar el suicidio al hombre que dirigirá al país, un hombre que se les parece, es decir, un muñeco de plástico tan impotente que para distraerse quiere gobernar todo lo que pueda, y todo esto con la colaboración de los que tienen más dinero, es decir, más miedo que por ambición, que es lo único que tienen, terminan empobreciendo y desilusionando aún más a la multitud. Lo que llamamos sociedad no es una sociedad, son individuos amontonados por miedo a la soledad en ciudades que odian, y esto lo confirma el hecho de que cuando hay algunos días de vacaciones, todos corren al campo, a las montañas, al mar. Es más, los que tienen algo de dinero viven en countries, que son simulacros de campo, afuera de las ciudades y con casas un poco más separadas, pero tan faltas de alegría como los apartamentos del centro de las ciudades. En Oriente te felicitan cuando comprendes que eres parte de Dios, cuando superaste la ilusión de la materia, que te hace sentir aparte de la totalidad. Pero en Occidente, pocos te perdonan la conciencia de ser parte de Dios. Fácilmente te diagnostican delirio místico o te llaman blasfemo, como los judíos a Jesús.